En este canal hemos hecho videos de creepypastas, casos reales, noticias paranormales, mitología e incluso anécdotas reales. Pero ya que el canal sigue creciendo, hemos incluido una sección denominada Anécdotas de suscriptores. Esta sección incluye, como su nombre lo dice, las historias que me comentan, ya sean propias o informadas por ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. Tengo un amigo que, según él, el Caraypijaré le persigue. Él, antes, cuando éramos más pibes, siempre iba a casa hasta la madrugada. Cuando eso, mi casa quedaba en Limpio Central. Éramos 5 a 6 familias y después todo monte. Y de entre los matorrales salían frutas de limón o pedazos secos de bosta de caballo directo hacia nosotros. Es decir, nos los lanzaban. Él, cuando eso, tenía problemas con sustancias ilegales, y mi familia y yo prácticamente éramos su familia, porque en vez de ayudarle a él, su familia le marginaba más. Luego de un tiempo, él cayó en prisión domiciliaria, por lo mismo que mencioné antes: posesión de sustancias ilegales. Después se rehabilita y ahora es un tipo trabajador y estupendo padre de familia. Pero hace unos meses me contó que un amigo del barrio le había regalado un fino. Y aprovechando que su señora fue a la casa de su mamá con su hija, el tipo también se fumó el fino. Y desde esa vez no le deja dormir. Le toca la puerta, la ventana, le tira cosas, está en su patio de noche o camina sobre su techo. Creo que todo tiene que ver con esas sustancias. Digamos que la criatura también quiere consumirlas. No le creería si no pasara todo eso cuando yo estoy con él. Y el silbido o ruido de pollito en medio de la noche, como si fuera que está ahí en la puerta, se escucha. Era una especie de yuyal enorme, bosque si prefieren decirlo así. Era más o menos 17 cuadras de árboles, yuyos y etc. Allí vivía un señor que no estaba bien de su cabeza. Y bueno, como no estaba bien, entraban jóvenes para molestarle. Y él con piedras y su perro les echaba a todos. Muchas veces se le intentó sacar y no se dejaba. Él decía que era de la guerra y que a él le enseñaron a vivir así. Tenía una casita hecha de ramas de árboles y creo que bolsas negras, carpas. Él se le apodó Caraca, nunca supe por qué. Y bueno, un día le secuestró a un niño de 9 años. Creo él decía que estaba maldito y debía curarle. Entraron policías, etcétera, al lugar para rescatar a la criatura. A él le metieron preso, obviamente, y de alguna manera escapó. Aquí la comisaría está como 5 cuadras de ese yuyal donde él estaba. Bueno, como era solo un loquito más, según los policías, solo mandaron 2 policías a agarrarle, y por una semana intentaban entrar, y decían que parecía que nunca iba a llegar hasta su casita, y que era exagerada la forma en que se les tiraba piedras, tanto que no era posible que él solo pueda tirar esa cantidad, así que lo dejaron en vano ahí. Luego entraron nuevamente un grupo de jóvenes, y le encontraron a Caraca colgando de un árbol, y según dicen, se determinó que llevaba casi 4 días colgados.
y los policías decían que era imposible porque ellos llevaban casi 8 días atrás de él y que él no se dejaba. Entonces me pregunto, ¿quién estaba lanzando las piedras? ¿Qué cosa? ¿O qué relación tenía con este señor? Viajé varias veces al Chaco y en algunas ocasiones lastimosamente nos agarraba la noche en pleno camino de tierra. El faro de la camioneta solo alumbra adelante, por lo que los costados quedaban totalmente oscuros. No hay alumbrados ni nada. Una de esas veces vi como una luz en pleno yuyal, a la altura del pecho más o menos. Después de un rato, esa luz desapareció y volvió a aparecer más adelante. Al darme la vuelta para contarle a mi hermana lo que vi, me di cuenta que ella también vio lo mismo y por supuesto nos asustamos. Para aquellos que no conozcan, el Chaco es una región que está entre Paraguay y Bolivia y es súper despoblada, tanto que existen lugares, carreteras, kilómetros y kilómetros donde no hay nada. A nosotros la propia gente del Chaco nos dijo que teníamos que evitar viajar de noche por los caminos de tierra, no solo por los ladrones que puedan ponerse en medio del camino, sino por lo que puedes ver. Las veces que nos tocaba la noche por el camino, íbamos a casi 120 en el camino de tierra, lo que es bastante. Una de esas veces mi mamá fue de noche por una emergencia e iba a una velocidad como la que les dije. De pronto pasó un camino que no debería estar ahí, es decir, no debería existir. En ese camino de tierra hay solo 2 desvíos que ella ya había pasado. No debería haber ninguna calle más ahí, y ella se asustó y frenó de golpe, porque dice que ni bien pasó frente a eso, el camino por el que iba ya no parecía el mismo. Dice que hasta las plantas que habían eran diferentes y que no se veían los números de las columnas de la luz. Retrocedió como para ver la calle, por si era nueva, y nunca más la vio. En ese momento ella vio que a lo lejos venía otro vehículo, cosa que le quitó el miedo y comenzó a moverse otra vez. Ella no volvió a viajar por la noche por esos lugares. Bueno, estaba un día en casa de mis abuelos, ya que mi abuelo había fallecido. Todos estaban dentro de la casa orando, mientras yo y otros primos estábamos afuera, recordando a mi abuelo y los buenos momentos que pasamos junto a él. El punto es que era medianoche, ya que todos habían ido a dormir, y los mismos primos estábamos fuera de la casa aún. Ya nos había llamado para dormir, ya que al día siguiente tendríamos que ir al entierro, y cosas así. Cabe aclarar que mi abuela es demasiado religiosa, y quería que fuéramos respetuosos, y llegáramos a la hora planeada. Todos estábamos afuera contando cosas que nos habían pasado con el abuelo, y lo que había pasado con nosotros. Tenía tiempo que no nos veíamos, debido a la distancia que nos separa. Ya saben, todo el mundo se reúne en los velorios. De los primos chicos, yo soy la mayor. El que sigue de mí se dio la vuelta y se quedó viendo a la nada. No le prestamos atención, estábamos tan entretenidos que no nos percatamos de que se alejaba poco a poco, como siguiendo algo, como si lo llamase. Como dije, todos estaban dormidos, a excepción de nosotros, claro. Yo lo vi de reojo y le dije a mis demás primos. Le pregunté qué estaba viendo
Y él contestó: aquellas bolas de fuego van saltando y no sé qué sean. Todos comenzaron a hacerle burla hasta que nos dimos cuenta de que no era un juego. En verdad, están esas bolas de fuego saltando. Cada vez se acercaban más y más. Como era de esperarse, corrimos dentro de la casa y esperamos. No pasó mucho tiempo para que pasaran y las observamos. Eran mujeres. Estaban vestidas de diferentes colores. El color de su vestido era también el de su bola de fuego. El primo más chico no aguantó y se puso a llorar. Tenía apenas 7 años. Se cubrió con las cobijas y en ese momento vimos cómo se acercaban a la casa. Nos cubrimos con él y nos quedamos ahí hasta dormir. No sé qué pasó exactamente aquella noche, pero no hemos vuelto a hablar de ello. Todos sabemos lo que pasó, pero preferimos olvidarlo. Tal vez lo imaginamos, o tal vez no. No se los puedo asegurar, pero aún recuerdo eso, como si no hubiesen pasado estos 2 años. Bueno amigos, eso ha sido todo el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto con un nuevo video. No olviden contarme sus anécdotas, que yo con gusto las leeré y las mejores saldrán en este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas noches.